Muy buenas tardes, o noches, o días. Mi nombre es Alexis y esto es una noticia literaria. Este día tenemos noticias acerca de la literatura, sobre todo literalmente la literatura mexicana. Nuestros repositorios son viajeros por el país investigar esta situación. Primeramente tenemos hora de nuestros reporteros, respondiendo a la pregunta de si la literatura indígena sirve para representar la identidad del país. Estamos, estamos reportando en vivo desde la zona arqueológica de Teotihuacán. He entrevistado a varias personas y después de entrevistar a todas estas personas, puedo dar a través de opiniones variadas una opinión certera acerca del tema que nos estaba comentando mi compañero. Vamos con las entrevistas. Respondiendo a tu pregunta, la literatura indígena nos sirve para preservar la identidad de nuestra nación al mantener vivas las historias, costumbres y valores de pueblos originarios. A través de las historias como los mitos, leyendas, que se van contando de población en población. Por ello, esto nos sirve para mantener vivas las historias originarias que nos dio la literatura indígena. La literatura indígena en su auge tuvo como objetivo atender las relaciones extremas de marginación hacia otras lenguas ancestrales de nuestra nación. Este tipo de textos, sobre todo los que fueron escritos por autores que son de origen indígena, tenían como objetivo buscar la identidad nacional a través de que nosotros conozcamos, gracias a sus textos, todas las costumbres y tradiciones que todas las culturas de nuestra nación tenían. Algunos ejemplos en donde la literatura sirva para preservar la identidad de nuestra nación serían, por ejemplo, en el Popol Vuh, que es un libro sagrado creado por los mayas quichés que narra la creación del universo, la historia de los pueblos mayas y su relación con los dioses. Los cantares mexicanos, que son una colección de poemas náhuatl que recopilan la historia y la cultura del pueblo mexica. Los lienzos de Tlaxcala, que son una serie de pinturas que narran la historia de la conquista española del estado de Tlaxcala, y la literatura indígena contemporánea, en la que existe una cantidad grande de autores indígenas que están escribiendo en sus propias lenguas y en español. Después de dar este reportaje, regresamos contigo al estudio, Alexis. En otras noticias, los poemas de Nahualcoyotl empezaron a causar revolucionariamente tanto que ya sintiendo de los temas más conocidos en cada televisión nacional. Vamos con el reportero. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo desde su casa. Nos encontramos aquí en vivo en el centro de Querétaro. He entrevistado a varias personas acerca del tema de los poemas de Nezahualcóyotl, que, tal como lo mencionó mi compañero, han estado causando un gran revuelo, tanto en cadena nacional como en otros tipos de medios. Vamos con las entrevistas. Buenas tardes. Mi opinión sobre los poemas de Nezahualcóyotl, pues es algo chistoso, porque transmite distintos sentimientos, emociones, pero tiene algo de toque conforme fue a su época en la que se escribió, puesto que Nezahualcóyotl buscaba expresar distintas formas de cómo veía él al México de antes. Y pues la verdad, para mí, pienso que son buenos poemas, tiene su toque especial que lo hace distinguirse de los demás, y pues creo que sería muy bueno leerlos. Buenas tardes, yo soy el experto y licenciado en literatura y hoy les vengo a hablar con este tema de los poemas de Nezahualcóyotl que han causado revuelo. Primeramente empezaré diciendo que Nezahualcóyotl fue un escritor indígena que nació en el año de 1402. Por sus bellos escritos se le conoce como el rey poeta. Alrededor de 30 obras se conservan y estas mismas obras son relativas a la muerte, al enigma del hombre y su creador, y también promulgan una serie de leyes civiles y penales. Y también Nezahualcóyotl fundó varios colegios para el estudio de la astronomía, la lengua, la medicina, la historia
y también reconstruyó una ciudad dividiéndola en barrios que poseen su propia industria, con lo que logró mejorar la economía de sus habitantes y sus ideas. Ahora, conforme a sus poemas, los poemas de Nezahualcóyotl nos sirven para entender la realidad porque son una visión de la vida desde el punto de vista de un poeta. En ellos se refleja el dolor, la alegría, el amor y la tristeza. De igual manera nos permite conocer la visión que el poeta tiene de la vida. Esto sería todo de mi parte. Agradezco a Noticias Literales por haberme invitado al programa. Y ahora seguimos con los reportajes. Bonito reporte. Ahora tenemos a las personas que están mezcladas formando hermoso de la literatura y la música de una forma teórica y diaria. Vamos con el ver qué nos traen esas buenas características sobre la literatura. Muy buenas tardes. Actualmente me encuentro en la Ciudad de México para hablar de este tema de la literatura y la música. Vamos con las entrevistas que le hice a algunas personas acerca de este tema y vamos con el reporte hecho por un experto. Basado en lo real y la música y la literatura, en este contexto es más hablar sobre la función o características que tienen en común. Algún ejemplo de estos son capacionales de la música, danza como el bomba yucateca, que es estilizada en la música, danza tradicional de la región yucateca. En esos géneros folclórico y alegre. Anima otro ejemplo, canciones de celebran y con posiblemente las bombas yucatecas y sus características por ritmos, vibración y letras que la música narra en la historia. Humorísticas o situaciones continúan en la vida regional. En la literatura, en la música pueden expresar cualquier pensamiento o sentimiento, crea una expresión característica rica y profundado a sí mismo, probablemente para reforzar sus objetivos. Muchas gracias por participar en el programa. Ahora, entre otras noticias y ya casi para cerrar este programa, quiero dar un pequeño reportaje acerca del valor del papel de la literatura en la pluriculturalidad. Creo que en esta misma edición lo mencionaron, pero así como la literatura indígena nos ayuda a preservar la identidad del país a través de conocer las distintas costumbres y tradiciones que tenían en la antigüedad, en la literatura y la pluriculturalidad sirve porque definitivamente la literatura promueve ciertos valores que son importantes para todos. Conforme a eso, la literatura y la pluriculturalidad ayuda a unir distintas historias y a unificar distintas culturas a través de conocer, pues claro, las historias que la literatura puede narrar. Así aportar cosmovisiones, tradiciones y ciertas experiencias que otras culturas pueden compartirle a otros pueblos indígenas a través de sus textos literarios. Algunas manifestaciones de la importancia de la literatura en la pluriculturalidad puede ver con la literatura indígena, con el surgimiento de autores indígenas como Natalio Hernández, Briseida Cuevas Copp y Mardonio Carballo. Ha permitido visibilizar las cosmovisiones y experiencias de los pueblos originarios, o con la literatura mestiza, con autores como José Vasconcelos, Octavio Paz y Carlos Fuentes, han explorado en sus obras la complejidad y identidad mestiza en México. Estos son algunos ejemplos que puedo dar. Ahora sí, con este reportaje, volvemos contigo al estudio y creo que hasta aquí es todo. Muchas gracias por vernos. Es con esto que queremos dar a finalizar esta edición Noticias Literales y demás. Deseamos muy buenas noches.